800. Quédate con ese número, porque en España hay más de 800 festivales de música al año. Somos líderes en Europa en este tema. La música nunca había estado tan cerca, estamos ahí, pero tampoco ha estado tan lejos. Es verdad que el streaming ha democratizado el acceso, pero los conciertos se han vuelto cada vez más caros. Al final estamos pagando más por verlos en directo porque el streaming no les paga lo suficiente. Ojalá Spotify, de los 10 pavos que paga un suscriptor, se quedase 4 para sus propias movidas y 6 los repartiera entre los artistas que efectivamente ha escuchado ese suscriptor. En 10 años, las entradas del Primavera Sound han duplicado su precio. Somos la generación que tiene miedo al compromiso porque me hacen comprometerme con una fecha dentro de 3 meses. O sea, amor, yo no sé dónde voy a estar mañana. ¿Cómo voy a saber dónde voy a estar el 300 de octubre del 2026? Yo sé que Álvaro está aquí hoy por FOMO. Hay un poco de eso, fuera de coñas. La música nunca fue gratis. El problema es que ahora ser fan cuesta, y cuesta mucho dinero. Así que vamos a resolver las preguntas en torno a por qué nos cuesta tanto. Porque ya no es una cuestión de si te gusta la música, es de si puedes permitírtela. Literal. Pues eso, amigos, hoy toca hablar de música, de festivales, de rascarse el bolsillo. Albanta, escritora, podcaster, actriz, ¿cómo estás? ¿Te apetece o no? Bien. ¿Rascarme el bolsillo? No, nada. Pero hablar de festivales me apetece muchísimo, Emilio. Hablar de festivales que probablemente la gente que esté estudiando en esta biblioteca pública le están entrando ganas ya de empezar el verano y acercarse a los festivales de música. Pero yo tengo una pregunta. ¿Cuándo ha sido la última vez que se está ahí con el F5 a muerte para comprar toda la entrada? Estuve con Bad Bunny. Yo ni siquiera quería ir a Bad Bunny. Por supuesto no las conseguí. Pero estuve ahí intentándolo para mis amigas, para conseguir sus entradas. Es bastante triste ver que estás compartiendo cola con 175.000 personas de repente, ¿eh? Pero te hace sentir pequeñito. Un poco la sensación de cuando estás en un avión y ves todo ahí pequeñito y dices, uff, ¿cuánta gente? Insignificantes. Total. Pero pagando bastante dinero. Alba Leiva, analista y pieza clave del orden mundial. Además de a mí, por ejemplo, ¿qué otros artistas has ido a ver? Pues mira, la última artista que he ido a ver ha sido Amaya, que cómo lloré en ese concierto, fue increíble. Es que además la tía te baila, te canta, te hace un show, se hace hasta los créditos del concierto, porque hizo créditos, estaban genial. Así que bueno, uno de los mejores conciertos a los que he ido en mi vida, ya lo digo. Bueno, y ahora sí, como artista de verdad, lo siento por nosotros, nos hemos incluido, Álvaro Rivas, músico y una de las voces detrás de Alcalá Norte, el grupo que ha puesto a medio país a hablar del extrarradio madrileño. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por contar conmigo aquí. Quiero hacerte una ronda de preguntas muy rápida, ya que eres músico. Venga. Y también has estado al otro lado. ¿Cuál es tu festival de música favorito? Me gusta BBK por estar ahí en las montañas, pero es que no he ido a muchos. Vale. ¿No has vivido la experiencia festivalera No. de acampada y demás? No, nunca he acampado. Bueno, no te lo recomiendo Ni tampoco, yo. si quieres lo comentamos. Vale, ¿cuál es la entrada más cara que has pagado si no es un festival? Supongo que Stone Roses en el Etihad Stadium. ¿Cuánta pasta? Ni idea. Fue en 2015 o así. Pero mereció la pena. Sí, a ver, los Stone Roses en directo luego no son tan guays, pero la semana entera allí era como un parque de atracciones de los Stone Roses y eso estuvo muy guapo. Qué guay. Y la última pregunta, Álvaro, desde tu punto de vista como profesional de la música, necesito que me respondas al título que tiene este episodio. ¿Tú crees que la música se ha convertido en un lujo? Bueno, se ha vuelto un poco más lujoso. Si quieres ir a por tu artista concreto, es verdad que seguramente te encuentres con que, como ya no te vas a comprar los discos, las discográficas se meten en el negocio del directo y quieren llevarse una parte más tocha con una entrada más cara y lo tienes que apoquinar. Yo creo que has dado con una de las claves que seguro que va a seguir saliendo a lo largo de este capítulo, que es, vale, sí, la música no es cara precisamente, pero tu artista favorito, cuando quieres buscarlo, cuando quieres escucharlo en vivo, ahí es cuando se encarece todo. Pero para profundizar un poco en este tema, creo que antes hay que hablar de todo el contexto. Albanta, tú como festivalera experta, ¿Soy? no nos conocimos en un festival, pero nos hicimos amigos en un festival. ¿Y qué festival, ¿Qué festival? Muy intenso en Benidorm. Correcto. Benidorm. Tengo una pregunta para ti. ¿Por qué triunfan tanto los festivales? Hombre, porque ir a un festival no es ir a un festival, es irte de festival, ¿no? Yo creo que ha cogido como una consistencia propia y hay un montón de cosas que lo rodean. De repente es amigos, es música, es conocer a un montón de grupos, es pasarlo bien, comer, es como un montón de cosas que engloban el concepto de
ver música. Sí que es verdad que lo de los festivales es, bueno, pues darle un valor añadido más allá de la pasión por la música, Claro. ¿no? La experiencia más allá de ir a ver el concierto de tu artista favorito o de otros tantos. Literal. Además, ahora mismo se está haciendo en otros enclaves, ¿no? Antes los festivales siempre sucedían como en campos reconvertidos, en solares. Bueno, lo sigue pasando. Sí, pero los buenos festivales, los que triunfan, de repente hay un montón de cosas alrededor, se hacen en lugares específicos. Es que he visto festivales hasta en castillos y en islas, ¿no? De repente la gente está queriendo añadir algo más. Me voy de festival y como esto van a ser mis vacaciones, quiero disfrutarlo a tope. Yo toco en uno que es en un sitio guapísimo. Todos esos escándalos de corrupción en Marbella implican ese famoso baño donde Roca tenía no sé qué cuadro carísimo. Pues es posible que yo me en ese retrete porque toco en un festi que es en esa finca. Bella Festival, tenéis que ir, lo monta el Teto, que es un máquina. Mándanos un selfie meando desde allí, por favor. Venga, de Guti. Alba, te ha dicho una cosa súper interesante, que es ¿Solo que- una? Bueno, muchas cosas. Tú no paras de decir cosas interesantes, Albanta, pero voy a coger una de ellas, porque decías que los festivales han trascendido el campo musical, ¿no? Que ya casi es como irte de vacaciones, es parte de, bueno, de la experiencia de, venga, voy a hacer un viaje, en vez de irme a la playa, pues me voy a la playa, pero también a un festival de música. Y esto, claro, le da muchísimo potencial económico y es una opción muy atractiva para muchas ciudades, porque es un reclamo turístico de poner tu localidad en el mapa. Claro. Y, por ejemplo, un festival que lo hace muy bien es el BBK, en Bilbao, porque el BBK no es solo el BBK es Bilbao entero, ¿no? Ahí con sus vistas al monte, Uf, sí. con su arquitectura, sí, con su arquitectura contemporánea, 100%. sus conciertos al atardecer, con sus pinchos también. Uf, porque Imprescindible. es imprescindible, Lo se quiero. come súper bien. Y sobre todo con el calimocho, ¿te guste o no? Calimocho siempre en el BBK. Cerve. O sea, en el BBK, claro, imagino que sí, pero bueno, dejadme complementar a mí. Yo soy de tinto de verano también. A mí el Vale. calimocho no, Ya tampoco me tenemos encanta, pero bueno. Alianza. Hacemos así. También pasa con el Arenal Sound, ¿no? Por ejemplo, se hace en Burriana y parece que de repente ese pueblo, que es una localidad pequeña, se convierte en un resort vacacional para miles de jóvenes. De hecho, pensemos que la ciudad tiene, o la localidad tiene menos de 35.000 habitantes y recibe 300.000 Es una barbaridad. en el festival. O sea, 8 veces la cantidad de la población que tiene. Que me gusta a mí que has mencionado resort vacacional, pero yo el recuerdo que tengo del Arenal Sound no es tan bonito, porque el año que fui, que esto ya hace como una década, suena un poco heavy decirlo, hubo un diluvio de la leche y entonces, claro, se inundaron todos los campings. Esto es año de camping. Y aparte de que había imágenes de sapos, o sea, sapos en medio Sapos de, en el Arenal en Sound. Arenal Sound. Y luego había gente que se volvía a casa, entonces veías como las maletitas de las ruedas Ay. arrastrándolas por el barro. ¿Pero quién porque- se lleva una maleta de ruedas a un festival? Ya. Bueno, no has dicho resort vacacional. Pues ahí Ya, lo es tienes. verdad, pero se lo una toman. acampada. Yo creo que también porque complementan, como son festivales que son en verano, dicen, Ah, bueno, claro. bueno, después del festival me piro una semana a la Claro, playa, claro, ¿no? claro, es un poco claro. esa idea. También es interesante porque hasta Renfe cambia sus horarios, ¿no? Hay horarios de buses o de trenes Sí. que dicen, venga, como viene toda esta cantidad de gente a este pueblo, pues vamos a dar más afluencia, a incrementarlo. También a nivel de media distancia pues se impusieron descuentos, ¿no? Para que la gente pues vaya más fácilmente. Que aquí también yo pienso, oye, Renfe todo el año con los retrasos, que no llegan cercanías, qué tal, pero si queremos ir al Arenal Sound, pues ahí tenemos todas las facilidades. Me parece un poco mal, es decir. Y a mí me encanta ver de los festivales como las tribus. Creo que cada tribu tiene su festival, ¿no? Si eres un modernito de cerveza artesanal, te vas al Primavera Sound. Si eres un rockero, al Rockfest creo que es, ¿no? El de los rockeros, ahí a cuero y a reventarte los tímpanos. Si de repente, pues no lo sé, te encanta la electrónica, el Sonar es tu lugar. A mí lo que me parece curioso, mis amigas, por ejemplo, son muy graciosas porque se mimetizan con el ambiente, ¿no? Ellas se van al Viña Rock con pañoleta, con riñonera, con las bambas, y luego a las 2 semanas están con sus botitas de cowboys y sus minifaldas en el son de camino, porque de repente tienes que mimetizarte con el ambiente para pertenecer. Creo que los festivales tienen mucho de pertenecer, de sentirte que eres parte de algo. Con Alcalá Norte, ¿qué experiencia tenéis con ese tipo de públicos, de tribus? Nuestros fans son de todas las edades y principalmente por encima de 40 años. Pero sí que es verdad que cuando los conciertos son gratuitos, por lo que sea, de repente ves a jóvenes que los miras y piensas, ¿pero tú de dónde has salido si yo pensaba que solo venían tus padres, ¿sabes? Y les gustan tus canciones igual y son igual de fans que el viejo, pero el viejo ha tenido más para pagar y el joven pues aprovecha que cuando es gratis. Eso sí que Claro. pasa. Yo tengo amigos que se pegan unas palizas que te cagas en los festivales. La verdad es que yo también me podría incluir en ese grupo. Y sin embargo, pese a que luego el domingo o incluso el lunes terminan hechos un kiko, dicen,
voy al siguiente. Y se presentan la semana siguiente también. Pero eso es por FOMO. Si me lo pierdo, me muero. Es algo que se ha puesto ahora muy de moda y se habla así de ello, pero en realidad corresponde a algo profundamente humano que se lleva hablando toda la vida de ello, que es la envidia. Lo que pasa es que ahora lo llamamos FOMO porque nos suena a pecado capital de repente, ¿no? Pero la gente no quiere perdérselo. Yo creo que el ejercicio que hay que hacer es, ¿quiero de verdad estar ahí o simplemente me da mucha rabia ver que los demás están y yo no? Claro, es que yo iba a ir a eso, porque no es que lo desees, no es que desees necesariamente estar ahí, igual estás súper a gusto en tu casa, pero es que te lo estás perdiendo, es que todos tus amigos están ahí viviéndolo y tú no, ¿no? Entonces, claro, si te pierdes ese festival, ese concierto, esa experiencia, pues estás fuera del grupo en realidad. Exacto, es que el FOMO trata un poco de eso, te sientes fuera de todo lo demás. De hecho, hay datos, la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental dice que el 69% de los jóvenes han sufrido FOMO, que es una barbaridad. Yo creo eso, que el pensamiento a hacer es ¿quiero estar o simplemente tengo muchísima presión social? Yo sé que Álvaro está aquí hoy por FOMO o estás aquí por presión social. Hay un poco de eso, ¿eh? Fuera de coñas. Has tardado demasiados Le hemos segundos en secuestrado. responder. No, es verdad que paseándome de festival en festival este verano, de pronto, con tantas polémicas que hay alrededor y tal, de pronto me invitan a hablar de festivales y he sentido como un poco esa presión de igual tienes que ir a dar la cara, igual que la das ahí en el escenario. ¿Y tú has tenido FOMO con algún festival o algún concierto? Sí, el año pasado en el BBK pinchaba un colega mío, el DJ Gostoso, y todos mis colegas iban y a mí me apetecía estar allí. Y de hecho maniobré para conseguir que Alcalá Norte tocase en el BBK y así pudiera como... ¡Onda! ¡Guau! Spoiler, no tocó a Alcalá Norte en el BBK simplemente porque les invitaron, porque quería ir al concierto de Sí, su no, colega. de hecho nuestra oficina nos dijo, ¿estáis seguros que esta oferta es lo que queremos? Y yo, sí, que quiero ver al Gostoso. Maravilla. Es verdad que lo del FOMO se ha estudiado incluso. ¿Quién creéis si es algo del cerebro que lo ha estudiado? Los psicólogos. Los psiquiatras. Efectivamente, los publicistas. Sí, eso es el otro tipo de psicólogo. Porque ellos saben que esto funciona especialmente a la hora de vender entradas y hacen unas tácticas que a mí me ponen fatal de la cabeza y creo que hay que mencionarlas. Álvaro, tú a lo mejor sabes un poquito más de esto. Las entradas Early Bird. Esas entraditas que te sacan muy poquitas y muy rápido vuelan. Yo creo que al final es la clave para que uno de los grupos de amigos, ¿no? Uno del grupo las consiga y al final arrastre las orejas a todos sus amigos para ir porque las ha conseguido por 3 euros y un bocadillo. También ocurre que compras las Early Bird, como hice yo, 4 entradas con unos amigos en unas cerves y luego de esos 4 solo voy yo. Entonces, estoy buscando amigos que me quieran pagar las entradas Early Bird, que claramente estos las compraron en un atisbo de entusiasmo que ya no existe. Alguien encontrarás. También hay los festivales que sacan a cuentagotas los nombres confirmados, que esto es algo que me pone muy nerviosa porque lo Eso hacen da así. mucha rabia. Da muchísima rabia. Creo que también otra de las técnicas que yo más odio es cuando te dicen que solamente va a haber una o 2 fechas y de repente cuando triunfan, ¡pum!, sorpresa, hay 10. Y esto es directamente para el conejo malo. Bad Bunny, ¿tú quieres la nacionalidad madrileña o algo así? ¿Qué está pasando? Porque yo no iba a ir porque tenía una boda ese fin de semana y cuando vi que sacó 10 fechas dije, oye, ¿aquí qué ha pasado? ¿Y alguna técnica más conocéis? A ver, ¿Cuándo te sacan las entradas con 1 año y medio de antelación? eso también. Eso me da muchísima rabia, porque yo creo que nosotros somos la generación que tiene miedo al compromiso, porque me hacen comprometerme con una fecha dentro de 3 meses. O sea, amor, yo no sé dónde voy a estar mañana. ¿Cómo voy a saber dónde voy a estar el 300 de octubre del 2026? Pues ahí que voy, ya me la he comprado. Pero luego esto que dices, fíjate que es interesante porque es eso, somos la generación con miedo al compromiso, pero con todas estas tácticas están consiguiendo que nos comprometamos. Totalmente. Así que... Pero, Álvaro, ¿tú cómo gestionas esa presión de estar en todos lados? Porque además de músico también tienes que estar visible todo el rato en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Bueno, tengo la suerte de que mi bajista es el que hace eso. Ah, amigo. Entonces yo no tengo ni Instagram, ni Twitter, ni nada de eso. Y con tal de ceder mi imagen y saber que me va a grabar haciendo el ridículo y lo va a subir, con estar cómodo con eso me vale. Pero, ¿tu bajista le apetece hacerlo o es porque tiene presión para hacerlo? Es que él es un troll de vocación, viene de forocoches y todo eso. ¡Hola! Bueno. ¡Wow! Esas son duras declaraciones, ¿eh? Claro. Es curioso porque hoy todos tenemos una biblioteca musical gigantesca, todo además en el bolsillo, ¿no? Que yo saco mi móvil ahora y tengo acceso, pues desde Catriel y Paco Amoroso hasta los Beatles, podemos escuchar lo que queramos, cuando queramos. Entonces, ¿cómo se come que mientras la música es más fácil que nunca acceder a ella, ir a un concierto sí que se ha convertido en un lujo? En 10 años, las entradas del Primavera Sound han duplicado su precio. De los 125 euros con acceso Early Bird, del que hablabas tú, Albanta, a 245 eurazos. Que también te digo, por ver a Chapel Roan haciendo el Pec. Pec Eso sí, total. la pregunta,
¿Quién es el responsable de que hayamos llegado a este punto? El culpable, pues tiene un nombre, que es el streaming. ¿Nos estás diciendo que se viene un explainer? Se viene. Dale, por favor. El año pasado, la música grabada generó casi 26.000 millones de euros y de eso más de dos tercios vienen del streaming. Pues la pregunta de cuánto gana un artista por cada reproducción en distintas plataformas, bueno, el spoiler es que es poquísimo, ¿vale? Esto es lo que se llama microcéntimos. Literal. Los microcéntimos, atentas, para ganar 1.000 euros, ya te pregunto a ti, Álvaro, un artista debe conseguir para esos 1.000 euros 350.000 escuchas. O sea, tú imagínate que tienes 350.000 personas en un concierto, muchísima más pasta de lo que es simplemente que te escuchen, pues, sacando el móvil del bolsillo, por ejemplo, ¿no? Claro, es que al final lo que vemos es esta idea de el streaming ha democratizado la música, pero en el fondo tenemos un pastel más amplio que se siguen repartiendo los mismos, o por lo menos da esa sensación, ¿no? ¿Tú crees que os lleváis tan poco por cada stream? Sí, nos llevamos poco, sí. Seguramente esas cifras. Y luego es que, o sea, luego mi máster me lo reparto con el sello que también ayuda a pagarlo. O sea, al final veo menos de eso. Y luego entre 5 que somos, o sea, una miseria. Luego, además, es que el streaming funciona con el modelo pro rata, que esto, o sea, es literal así, es pro ratilla, que es otro mecanismo para ahogar a los artistas, ¿no? El modelo pro rata es todo el dinero que entra por suscripciones va a un fondo común, vamos a poner en esta bola que tengo aquí ahora mismo, y luego de todo ese fondo se reparte en función del porcentaje de escuchas que haya. O sea, es decir, que al final no importa que tus fans te escuchen muchísimo, al final importa a quién escucha todo el mundo, toda la gente que está suscrita a esas plataformas de streaming. O sea, que da igual que tu primo se ponga ya a reproducir todo el rato, ¿no? El nuevo single que tienes, porque luego ese dinero, ¿a quién va a ir? Pues a los grandes artistas del momento. Se va a ir, pues, a Estados Unidos o a Puerto Rico también, ¿no? Que es donde ya hemos hablado, el conejo malo se lleva mucha parte de este pastel. ¿Es más o menos así como lo veis vosotros? Sí, o sea, es verdad que yo con respecto al streaming siempre me he acercado con actitud así derrotista de, bueno, mira, es parte de mi negocio que mi música esté en Spotify y a ver si tengo la suerte de que lo que entra de ahí me paga la grabación del disco, que es un poco lo que ha pasado. Pero alguna vez que me he puesto a hablar con algún colega y llevarlo un poco más allá, siempre sale aquello de ojalá Spotify, de los 10 pavos que paga un suscriptor, se quedase 4 para sus propias movidas y 6 los repartiera entre los artistas que efectivamente ha escuchado ese suscriptor, ¿sabes? Wow, qué ese tipo de... interesante. Sí, pero yo creo que Spotify dice, ¿qué va, tío? Es mucho lío y paso. Y eso que el dato lo tienen, porque en el rap te sale quién has escuchado más. Así que Claro lo que podrían lo hacer. tienen. Álvaro, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Es fácil vivir de la música? No, nosotros somos unos privilegiados y tenemos mucha suerte con lo que nos ha pasado. Y va de la mano de lo que hablábamos antes, de le gustamos a gente que tiene dinero y puede venir a vernos. Eso no le pasa a todo el mundo. Gente con más éxito que nosotros le gusta a gente sin dinero y no tiene para pagar 7 sueldos. Claro, y aquí también el tema de las plataformas también afecta a la forma en la que se hacen las canciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en Spotify solo cuenta como reproducción si pasa los 30 segundos. Esto va a afectar también a la composición del propio tema. De hecho, las canciones más exitosas del año pasado tenían una media de 2 minutos y 54 segundos. Guau. Como la vida cañón. Es el año con canciones más cortas, ojo, desde 1966, que es una barbaridad en Es realidad. muchísimo. O sea, mirad, Rosalía, por ejemplo, con Motomami de repente todas las canciones eran súper cortitas. Y Taylor Swift, que siempre ha hecho unos puentes de 5 minutos la Bueno, tía, esa canción de 10 minutos de Taylor Swift que decía, bueno, yo ya aquí Tiene- cantando durante 10 minutos. tiene la 10 minutes version, es verdad, pero cada vez está tornando más a hacer cosas cortitas. Te imagino también por el consumo rápido al que estamos acostumbrados en todas las plataformas. Rosalía pasó de canciones de 4 minutos de media en 2017 a menos de 3 en Motomami, que eran canciones Claro. mucho más breves, ¿no? O sea que, Exacto. hablando también de todo más acortado, también podemos hablar de TikTok, ¿no? Que TikTok es un mundo que nos ha hecho, no sé si reducir nuestra capacidad de atención, pero estar mucho más acostumbrados a esa brevedad. Y luego también el algoritmo. Claro, el algoritmo decide lo que escuchas, ¿no? Tú puedes decir, sí, yo soy súper rockero, yo soy súper popero, pero ese algoritmo va a decidir qué grupos, a qué grupos te lleva, qué canciones vas a escuchar más. Y yo creo que esto lo vemos perfectamente, seguramente en TikTok también, pero en Spotify, con esas playlists que te va Sí. creando, pues sí, tienes una serie de grupos, pero oye, si quieres ir más allá o cambiar de género, ya cuesta un poquito más. Yo no sé si os ha pasado de estar en conciertos y que de repente hay un momento en el que todo el mundo se sabe la canción, esos 30 segundos, todo el mundo saca el móvil
móvil y es efectivamente el trocito que se ha hecho famoso por el tren de TikTok. La vida cañón. Siempre en ese momento todos los móviles, porque ahora mismo la discografía más potente de todas es efectivamente TikTok. Y ni siquiera tiene catálogo, que eso Exacto. también llama la atención. Y además hay gente que ha triunfado del 0 al 100 por TikTok. No sé si sabéis este chico gallego que se llama, creo que es Íñigo Quintero, que sacó esta canción que fue un tren y de repente pasó de ser absolutamente desconocido a tener miles y millones de escuchas. O, por ejemplo, la canción de And now it's what you mean, it's my anxiety. Ay, sí, es verdad. Esa canción llevaba un año publicada, nadie la había escuchado, y de repente lo petó y ya hacía un año que estaba publicada y fue gracias a TikTok. Me parece muy guay esto que dices porque, ostras, que ¿cuándo se hizo famosa Anxiety? Hace nada, 1 o 2 años como mucho. Y sin embargo yo lo recuerdo ya como parte de la nostalgia, es decir, que el algoritmo o la brevedad de las canciones no solo ha conseguido que todo sea mucho más corto y que sea dependiente pues, de los vídeos breves, sino que aparte también como que las tendencias van muy rápido. Sí. O sea, ya no es una cosa de una canción que se hace famosa durante un año o se establece como una canción legendaria de un año específico, sino que ya simplemente es canciones cada 2x3 por bailes de TikTok o tendencias. Y Totalmente. que también que te rompe las épocas, porque ya no es, ay, el año 84 cuando escuchamos esta canción que me recuerda a ese verano. No, Total. igual lo que te recuerda ni siquiera el verano de 2023, igual una semana concreta de junio de 2023 es una canción que puede ser de los 60, de los 80, Total. de ayer Sí. por la mañana. Entonces eso Acelerada, también, además. acelerada, entonces eso también te rompe mucho las lógicas. En el fondo es como si TikTok se hubiese convertido en el casting de la Total. industria, ¿no? Es verdad, nunca lo había pensado así. Pero TikTok, por ejemplo, está haciendo una cosa muy inteligente que es asociarse con las discográficas y ahora mismo lo que antes eran un artista saca una canción, ¿no? Y lo que era el showcase para enseñar las canciones para que viniera la prensa, ahora lo que hacen es tener al artista con el bailecito y pasan por ahí los 3, 4, 5 TikTokers más conocidos, hacen un bailecito que esto lo ha hecho hace poco John Mico con Lola Lolita, Shakira lo ha hecho también y de repente ya saben que lo ha petado, que esa canción lo va a petar, que ha sacado algo nuevo y que está en tendencia, porque Lola Lolita está con Shakira meneando las caderas. Bueno, justo es lo que comentaba Álvaro antes, ¿no? Que ni siquiera el artista lo tiene que pensar, que ya hay toda una Se agencia. ha tecnificado eso completamente y se procede técnicamente sobre el trend y ya está, Claro. y tú te dejas hacer. Claro. Tú solo dices, sí, venga, me mola, y pones la pasta para que se la lleve el influencer. Claro, y además se piensa mucho en esos estribillos para que los estribillos tengan pues un hook, como algo que diga, vale, aquí es donde puedo bailar o donde puedo, pues eso, hacer el bailecito o tener un TikTok, pues eso, O de lo el que hablábamos teatrillo, antes, ¿sabes? No, el yo no teatrillo. lo veo más lejos, vamos, no sé, tampoco tengo TikTok, pero, o sea, me sorprende saber que en TikTok siguen todo el rato bailando. Yo pensaba que era más como pequeñas interpretaciones, gestos. Bueno, sí, Yo creo que yo se he hace dicho de bailar, todo. pero hay de todo, ¿eh? Hay Sí, de o sea, todo. yo- Sí. lo que decíais Es una antes, mezcla. por ejemplo, de la rutina diaria, pues eso se podría ser un trend en Sí, sí mismo, eso ¿no? es- O sea, ese es el rollo en el que pensaba yo más. ¿Tú alguna vez te has sentido presionado para componer para TikTok? No sé si por parte de a lo mejor tu No, discográfica. Entiendo la pregunta, ¿eh? Sí. Yo creo que, sencillamente, o sea, en primer lugar, nuestra música no va por ahí, yo creo. No es el rollo. No. Pero si tú haces un buen estribillo, cabe en TikTok. Ya. Eso desde luego. Pero, por ejemplo, el otro día para ganar, o sea, usé el argumento de TikTok espuriamente para ganar una discusión con mi productor, Ajá. porque le dije, no, pero en esta canción que no le gustaba, la primera frase que digo es luego lo que se repite como estribillo al final, eso es mazo TikTok, o sea que lo usé a mi favor, pero no creo que me naciese compositivamente para TikTok. Ya estás haciendo el guiño, ¿no? De adelantar el estribillo, lo pones al principio de todo, Sí, pero yo solo he copiado a unos raperos que me flipan, pero resulta ser un truco de TikTok. Qué fuerte. Catriel y Paco Moroso tenían una coña en una de sus canciones que estaban hablando como con el productor y entonces le dice, pon algo, usa hashtag. Y entonces de repente dice, hashtag tetas. Entonces ¡No! claro, un jasca, ¿no? También el jasca. Cuanto más jasca pongas, mejor. No, pero tenías que verlos en conciertos, o sea, todo el mundo obsesionado con el hashtag tetas, evidentemente. No, Pero no. bueno, es parte de una coña irónica que al final termina convirtiéndose en parte del trend, ¿no? Y entiendo que hay una presión para los artistas. O sea, no sé si Sí. habéis visto el documental de Aitana, por ejemplo, pero ella está todo el documental, la pobre, sintiendo que no está haciendo el hit. Ella compone canciones y todo el mundo a su alrededor. Aitana, yo te amo muchísimo. Todo el mundo a su alrededor, incluso su familia. Su padre le está diciendo, esta canción muy bien, pero no es un hit. Ah, pues Qué nada. presión, Y, la verdad. pobrecita, Aitana, eres la mejor, yo te quiero. Pero de todas maneras, o sea, el streaming o tanto TikTok, redes sociales como pueden ser las plataformas,
no son como para la mayoría de los artistas no es el negocio, ¿no? El No. negocio está más adelante, esto es solo el escaparate. Claro, justo, o sea, al final pensemos que solo un 4% de los artistas se Wow. podían ganar la vida con el streaming, ¿no? Y donde vemos el negocio real es en los conciertos. O sea, tenemos The Eras Tour de Taylor Swift que superó los 1.700 millones de euros, que al final nos confirma que los ingresos reales dependen en mayor parte del directo. Que Claro. vivir del directo es clave, pero es que también los costes de las giras suben cada vez más, ¿no? Sí. Claro, es que al final estamos pagando más por verlos en directo porque el streaming no les paga lo suficiente. Y por daros los datitos, ¿no? Los artistas solían ganar entre 0,20 y 0,35 euros por canción vendida en un CD, ¿no? Ah. Y ahora en Spotify les paga pues 0,002 céntimos, o sea, euros, perdón, por reproducción. Es que la diferencia es Es enorme. abismal, sí, sí. Pero aquí, de todas formas, también es verdad que los conciertos son otro nivel, ¿no? Porque puede ser que sea más caro porque pues, quieres tener un mejor sonido, pero ves unas pantallas en 8K, Sí. una capacidad de inmersión que es muy bestia. Yo he visto conciertos que tienen pantallas completamente inmersivas, ¿no? Y luego, tío, que tienes a cantantes volando por encima del escenario. Esto es- Olivia Rodrigo. Yo Olivia fui a Rodrigo. verla, se subió a una luna y voló todo el Wizzing, que me dijeron 200 euros. Poco me parece, quiero decir, yo te lo pago. O hace poco que vi a Dua Lipa, es increíble lo que hace, te pone Espectacular. fuego en el escenario. ¿Cómo no voy a pagar yo por eso? Yo creo efectivamente que la producción cada vez va a más, pero no sé si hay un poco de sesgo de género. Claro, yo ahí. os iba a decir eso, que creo que hay una brecha de género porque parece que a las artistas mujeres se les exige tener pues fuegos artificiales, que vueles por el escenario, da igual que tengas vértigo o no, una coreografía de bailarines perfectamente coordinados. Y luego, claro, un artista masculino puede tener todo eso y hay muchos que lo tienen, pero no es necesario, ¿no? Como No que se, no le se les exige tanto. No, ellos salen con su guitarrita, con la camisa, el único cambio de outfit que hacen es abrirse a dos botones de vez en cuando y es que no la llevas ni planchada, José María, por favor, un poco de plancha esa camisa, ¿no? Para salir a cantar. Pero bueno, es verdad, vale, puede que hayan subido los precios de lo que cuesta hacer un concierto, pero vamos a hablar del melón verdadero, que es el elefante que tenemos ahora mismo en la habitación, no está por allí, es Ticketmaster. Ticketmaster es el verdadero villano de esta historia, podríamos Y decir. su hermana mayor, que es Live Nation, que no se suele conocer tanto, pero siempre vienen como las dos juntitas en todos los carteles. Se ve ahí muy, muy, muy pequeñito, que son la promotora y la distribuidora, ¿no? Ellos te organizan el concierto, te venden las entradas y, claro, se reparten los beneficios. O sea, un monopolio de manual. Literal. De hecho, la historia es la siguiente, ¿no? Y este es otro explainer que vamos a hacer. Ole, ole, se viene ¿Por qué explainer. la música es tan cara? En Estados Unidos, el 70% de las grandes giras pasan por Live Nation y por tanto por Ticketmaster. En España la historia no es muy diferente. Al final, si quieres ver a Harry Styles, a Dua Lipa, alguno de estos grandes artistas, probablemente tu entrada venga de ahí. Todos recordamos las colas enormes con Bad Bunny, el Conejo Malo, pues estábamos ahí en Ticketmaster. ¿Cuál es el problema? Que gestionan el espectáculo de principio a fin y eso les da un poder tremendo para hacer lo que quieran con la venta y con la reventa también después. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ya les ha plantado una demanda. Esto fue en mayo de 2024. Les acusaron de inflar los precios, de cobrar comisiones abusivas. Eso que luego ves al final cuando has añadido todo al carrito y de repente ¡sorpresa! Sorpresa. Porque aquí en la Unión Europea tenemos regulación, pero yo recuerdo comprar las entradas en Estados Unidos y de repente de 120 pasaba a 180 la cosa, que es una barbaridad. A mí me parece fuerte que sea el gobierno de Estados Unidos quien te ponga freno. O sea, muy mal lo tienes que estar haciendo para que el gobierno de Estados Unidos te diga, oye, Rey, te estás pasando. Pero yo vi los precios de las comisiones y eran de un 25 o un 30% se llevan. Y luego, una cosa que me pone muy nerviosa cuando estoy comprando entradas, que es lo de los precios dinámicos. Una entrada que vale 60 euros cuando hay mucha demanda. Mis amigas que consiguieron entradas para Bad Bunny acabaron pagando 250 euros por entrada, unas entradas que originalmente valían 80. Claro, porque además ya estás en esa cola virtual y dices, claro, es que no puedo salir de aquí, es que igual Exacto. baja, es que no, y te acabas dejando el dinero. Que es el FOMO del FOMO, ¿no? Porque estás en el FOMO en la cola y luego ya dices, bueno, ya que tengo el hueco, no compro 2, compro 8. Por si acaso. Y luego, pues, igual tengo amigos que quieren venir. Pero este juicio, a ver, es que en Estados Unidos al final la música es algo generalizado, le gusta a todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces tienes tanto el country como luego el rock. Entonces hay públicos muy diversos y por mucho que pueda estar ideologizado el gobierno, oye, esto es un interés general, ¿no? Entonces, este juicio está previsto para 2026. Ya sabemos que la justicia va un poco lenta y Estados Unidos más todavía. Pero esto se ha sumado a otros 40 fiscales generales estatales. Esto significa Wow. que 40 estados de 50 que tiene Estados Unidos, estos son demócratas y republicanos que se han plantado desde Nueva York hasta Carolina del Norte Qué para fuerte. sumarse al caso. Y de hecho esto es una cosa que tenemos que pensar que viene de lejos, ¿no? Porque muchos artistas ya se han pronunciado de estos abusos, de esta situación. De hecho, Pearl Jam ya fue pionero en los 90 quejándose, luego le siguió The Cure, que me encantan. Y bueno, incluso hasta Taylor Swift se ha quejado de, oye, estos abusos de las distribuidoras y promotoras, basta ya, ¿no? Sí, pero es verdad que tampoco se han quejado tanto, ¿no? De No. todas maneras, Álvaro, ¿tú también has tenido que lidiar con estas plataformas?
Estaba pensándolo ahora. Yo creo que no, que todavía no les interesamos mucho. Debemos de ser más pequeños. Sí, nosotros... pero hemos currado con 1000 tiqueteras distintas. El otro día le preguntaba a mi manager, oye, ¿nosotros teníamos algún bolo, alguno de los festis de este verano cobrado por Wigo, que es una de aquí en Madrid que ha quebrado, por ejemplo? Preocupado por ver si de repente me iba a quedar con conciertos claro. sin cobrar. Pero no tengo ni idea de cuáles son las tiqueteras con las que estamos currando ahora, pero ni idea. Y no sabes el porcentaje que se llevan, ¿verdad? Es que me está costando entender ese debate así, ¿eh? O sea, al final nosotros a veces obramos como promotor directamente y alquilamos la sala y tocamos. Claro. Y como mucho negocias con ellos el fee que se llevan, pero que se lo cobran directamente al usuario, que en mi cabeza... Los gastos de gestión que llaman, sí, ¿no? justo. A Entonces, mí me parecería bien, yo siempre pienso, ¿gastos de gestión de qué? Si soy yo la que está en el ordenador de mi casa gestionando, ¿no? Que me lo paguen a mí. Pero quiero pensar que es para no cobrarle al artista, pero si encima os cobran a vosotros una comisión... Sí, es lo que yo... Por eso no me encajaba. En nuestro caso yo creo que del total de la entrada, que dejando esos gastos de gestión aparte, nos lo quedamos todos nosotros Bien. cuando actuamos como promotor. Y otras veces es otro promotor el que nos da un caché a nosotros y ya se pega con Ticketmaster o quien haga falta. Y es curioso porque al final simplemente estamos todos como en las partes externas luchando contra los behemoths en los que se han convertido estas empresas, ¿no? Los artistas. No sé si a ti te ha pasado que escucháis a vuestros fans que os dicen, oye, tío, ¿qué demonios ha pasado con esto que nos cobran una comisión de la leche? ¿No habéis tenido quejas de esas características? Nosotros intentamos que nuestros conciertos sean más baratos de lo normal. ¿Cómo lo intentáis esto? Pues, hombre, si eres tú el promotor, pones tú el precio. Claro. Entonces, pues dices, bueno, aquí ha tocado este que va con tirolina por 50, pues yo voy sin tirolina, pues igual 24 está bien. Otras veces te viene un promotor y te dice, te compro este concierto, o sea, toma este caché por venir aquí, pero tú tienes un poco de margen de, pues tío, igual no quiero que pase de esto el precio porque me parece abusivo y no es el mensaje que quiero dar. Y ahí, claro, ahí te puedo decir, vale, pues te pago menos porque si no, no me sale la cuenta y tú igual dices, vale. Pero lo fácil es pensar de todas maneras que los festivales son una cosa de ahora, el Instagram, las pulseritas que se van acumulando. Yo sé de gente que se las enmarca en cuadros también. Basta ya, Todos quitaos las guarras pulseras. ahí de No, 4 días de festi. Claro, hay que quitárselas. Ay, hay que quitárselas. roña, quitaoslas Tirarlas a la ya. basura, chicos. No es cool. Pero la verdad es que los festivales vienen de mucho más atrás. ¿De dónde concretamente? Pues esto pasa como todo y vienen de los griegos. Por supuesto, Todo lo los inventaron griegos. los griegos, ¿no? Porque podríamos decir que esos festivales así de música, de teatro, pues también podríamos decir que son los primeros festivales, aunque bueno, muy distintos a como los conocemos ahora. Y luego ya más adelante en el tiempo, pues en los siglos XVII, XVIII, se dan los festivales de música clásica. Bueno, un poco menos animado que el Primavera. A ver, digamos que distinto, ¿no? Porque eran festivales más exclusivos, donde se presentaban óperas, composiciones bueno, pues de los compositores del momento. Y La peña con pasta. La peña con pasta. Tú ibas a tocar para el noble, no ibas a tocar para el pobre campesino. Y luego al final también están ya como el festival como lo conocemos más actualmente, pues los que empiezan a dar esos primeros pasos son los festivales de la canción, ¿no? Que tienen esa visión como más de concurso, lo que podemos asociar ahora mismo a Eurovisión de los 40, Benidorm. los 50, Benidorm, por supuesto. Entonces, bueno, ahí es cuando se empieza a forjar ese festival o ese concepto de festival. El Sanremo de Italia. Oh. Que Ana Mena lo peta en Sanremo, Bueno. ¿eh? ¿Cómo que Ana Mena lo peta? Sí, sí. ¿Ana Remo o Ana Remo? Ana Sí, Remo. Ana Remo. ¿Ana Remando? Ana Mena no se presenta al Benidorm Fest, pero al Sanremo Es para verdad. representar a Italia en Eurovisión se presentó. Yo he estado en una discoteca con la gente en Italia, en Milán, coreando una canción de Ana Mena en italiano. Sí. Se iluminaba, que no me acuerdo cómo era en italiano ahora. Pero luego en España la gente no estaba tan entusiasmada O con la sea, canción. la Ana Mena italiana no existe, no puede hacerte daño. La La Ana Ana Mena Mena italiana. italiana, madre mía. Pero hay que decir, Pereca, para encontrar el primer festival ya moderno, tal y como lo conocemos, hay que hablar del Newport Folk Festival, que nació en la ciudad homónima, en el estado de Rhode Island, Preciosa. en 1954. ¿Y qué estilos tenía? Pues jazz y un rock and roll así muy primigenio. Jazz rollo Louis Armstrong. Pues mira, sí, Louis Armstrong fue una de las grandes figuras. También estuvo Billie Holiday o Oh, Chuck Berry, que dio Billie uno de sus Holiday. conciertos más icónicos en ese festival. Pero yo creo que si hay un festival que ha marcado un antes y un después fue Woodstock en 1969. Sí. Nice. Ese, bueno, el de los hippies, claro. Bueno, concretamente 50.000 hippies. Oh, Wow. Ni más ni menos, ¿no? ¿Te Que gusta a esto- ti 50.000 hippies? Me encantan 50.000 Claro, hippies. que estaban en un campo de alfalfa en Bethel, Nueva York, que lo dejó ahí un granjero que dijo, venga chicos, haced aquí el festival. Y sobre este festival os puedo dar 4 datos, porque ha pasado
pasado a la historia como uno de esos festivales más emblemáticos, pero hay que decir que no fue todo tan bonito como parece, porque, a ver, fue muy revolucionario, pero también fue un caos, porque hubo atascos para entrar, fallos en el control de aforo, falta de comida, falta de infraestructuras adecuadas, los conciertos iban con retraso, incluso llegó a haber 2 muertos. O sea, 2 muertos. Ahora me explicas eso, pero de momento no me está sonando a un festival muy distinto de todos en los que he estado. A ver, hay que decir... Tengo uno que se quedó sin cerveza. Esto es gravísimo. Es gravísimo. Sí, eso, o a veces la cerveza calentorra, ¿no? Porque, es peor eso. Todo es mal, peor todo la mal. cerveza caliente. Pero bueno. También hay que decir que en Woodstock muchas veces los conciertos no se daban porque los artistas estaban demasiado colocados, demasiado drogados para tocar. Venga, Jimi Hendrix, sal que te toca, y el tío ahí, pues fatal, ¿no? Y también fue un desastre económico porque mucha gente accedió sin pagar. Entonces los promotores tardaron una década en recuperar la inversión. Y sobre los 2 muertos fue, sobre todo por sobredosis, pero uno de ellos fue atropellado por un tractor. Mientras estaba durmiendo. Yo tengo otro dato de Woodstock. A ver. Ahí empieza la conspiración de los chemtrails, Anda. porque Anda. ellos dijeron que con los aviones les estaban sembrando nubes para que les lloviera, para fastidiar. O sea, era para fastidiar el festival. Ahora Sí, es para poseerte y hacerte de izquierdas y woke. Woke, exacto. De hecho, sí que llegó a llover y hubo algún concierto que hubo que retrasar y tal, o sea que fue bastante caos. Hay que decir que tuvo una segunda oportunidad Woodstock en los años 90, que esto es una historia menos conocida. Ujú. ¿Les fue mejor? Pues no, pues fue todavía peor porque hubo más violencia, más incendios, más muertos, o sea, fue una catástrofe total. Menudo percal, madre mía. Álvaro, ¿tus festivales han sido más tranquilos? De momento sí. Y de hecho, en muchos de ellos hemos tocado a primera hora, que la gente viene todavía bueno. calmada y es una gozada y te vas luego a casa tempranito. Pero hablando de España, que yo también quería sacar esto a colación, o sea, porque somos un país tan festivalero, Bueno. lo digo porque somos líderes en Europa, que lo comentábamos al principio, más de 800 festivales al año. Yo creo que no hay pueblo en España que no tenga festival. No Este lo paso, hay. ¿no? No, no lo hay. Mi pueblo, que tiene 2.000 habitantes, tiene un festival, el Ezcafest, increíble. Pero es que, a ver, somos el país de la siesta, país de la fiesta, ¿no? ¿Tú por qué crees que somos tan festivaleros aquí, Álvaro? No lo sé, pero sí que cuando lo hablo con músicos de otros países y les explico, bueno, no es que ahora llega la época de los festivales y aquí en España es con esto te pagas el resto del año, no lo entienden, como alucinan con que funcionemos así. Qué O sea, que fuerte. sí que hay algo específico español que nos diferencia del resto. Claro, es que al final lo que sucedió en España es muy parecido a esa evolución histórica que hemos contado, aunque es verdad que no tiene el elemento contracultural de Woodstock por una persona muy concreta. El Tito Paco. Correcto. Efectivamente, la represión franquista concretamente, porque bueno, el franquismo eliminaba pues, ese elemento contracultural de los festivales y los convertía pues, en concursos, ¿no? Los que decíamos esto más eurovisivos, pues tenemos el de Benidorm, que tanto le gusta a Emilio, teníamos también el Festival de la Canción Mediterránea, esto en los 50, y no es hasta el 71 cuando ya celebramos el primer festival al aire libre, ya como lo conocemos, que es el de rock progresivo de Granollers. En el En ese- 71 faltaban 4 años Eso te iba para a que decir. muriera Claro, ya Franco. nos estábamos adelantando un poco a esas tendencias, ya se notaba que, bueno, que el franquismo se estaba agotando tal vez y bueno, pues es llamativo que justo 4 años antes de la muerte del dictador. Sí. Pero es verdad que no es hasta los 90 cuando ya estalla como todo este panorama de festivales tal y como lo conocemos y nacen algunos de los más míticos como el Sonar, el Sonorama, el FIP, que también te ayudan a dinamizar pues, regiones como Aranda de Duero o como Benicàssim. Que esto me interesa bastante, porque, vale, es verdad, tenemos muchos festivales y los festivales también se han internacionalizado, porque viene también extranjeros, pero mi pregunta es que si esto ha ayudado a los grupos, porque tú decías que has hablado con gente del extranjero que flipa con que tengamos tantos festis en verano, pero ¿eso también nos da la posibilidad de hacer como un poco plataforma para ir a otros países? Pues en el fondo sí, ¿eh? Porque hay promotores que hacen festis aquí y festis allí y que te hablan, o sea, que te negocian contigo usando esa baza también. Y tienes la sensación de, al menos, no tanto, o sea, puede ser vosotros también como Alcalá Norte, pero en tu círculo de otras bandas que conoces que también han tenido la posibilidad de ir al extranjero gracias precisamente a eso. Bueno, yo creo que tienes que hacer un trabajo de contratación distinto para el extranjero, pese a que haya intermediarios que coinciden en ambos casos. Pero no creo que puedas decir, joder, gracias a todos estos festivales que hay en España, toco fuera. No, pero cuidado, que hay vínculos. ¿Y no os parece de todas maneras que esto de los festivales es bastante burbuja? También hablábamos antes de las burbujas de algoritmos, eso es la burbuja de los festivales. Yo al menos tengo la sensación de los festivales de indie a los que voy, a veces veo gente repetida, y no los grupos, que también a veces, pero ¿no creéis que puede que estemos a punto de agotar este modelo también? También puede ser que te estés haciendo mayor, Emilio.
También es que yo soy aquí la más pequeña de esta mesa, entonces tengo que cumplir ese papel. Que conste que vamos, esto lo has sacado, se lo estaba guardando desde hace rato. Hombre, por supuesto. Le han preguntado el año, Álvaro, He hecho para ahí poder un saber. sondeo, efectivamente. Pero a ver, entiendo lo que quieres decir, porque podemos tener esa sensación de burbuja, de oye, ya estamos cansados de festivales, pero al final las cifras te dicen todo lo contrario, ¿no? Porque el número de festivales sigue creciendo y los clásicos que ya existen pues siguen atrayendo gente. Lo que sí que es cierto es que tal vez festivales más nuevos, que estén naciendo ahora, pues les cueste más asentarse o permanecer en el tiempo, como las grandes insignias de festivales como los que hemos mencionado antes. Entonces, los que ya tienen un nombre consiguen prevalecer y copan más el mercado, y los pequeños, es verdad que surge mucho, pero igual te duran un año o fracasan antes incluso de atraer artistas, ¿no? El Decode, por ejemplo. Que yo trabajé en el Decode. ¿Ah, ¿Cómo? sí? Sí, poniendo... ¿Tocando? No, que voy a tocar yo poniendo cervezas. ¿Cervezas frías o calientes? Frías, rajar. frías, pero con bastante espuma, porque llegaba un momento que se te agotaba ya y decías, a este pobre es que le voy a poner lo que queda ya el resto, la El verdad. Decode pero estaba sí. guapo, yo fui un par de años. Pues Sí, lo cancelaron, hicieron varias ediciones, pero luego se canceló porque ya no era rentable. Claro. Eso es por las cervezas de Alba. Eso va a ser por las cervezas, vaya. Dije, no vuelvo a ese festival donde me ponían tanta espuma, clarísimamente. No sé, Por hay mi gente que culpa. hackea un poco el sistema, ¿eh? Yo tengo un amigo que hackea el sistema, esto es algo de lo que no estoy orgullosa, Uy, pero él siempre busca una camarera en el festival a la que darle 50, 70 pavos por detrás y que le ponga copas toda la noche. Esto no está bien, no lo hagáis. Entonces no fui yo, fue tu amigo. Correcto. Efectivamente, fue tu amigo. él se cargó el Decode. Se cargó el Decode. Pasa mucho, que se establece un mercado negro paralelo, ilegal. Ilegal. Pero volviendo a la burbuja, Álvaro, ¿tú qué opinas? ¿Crees que hay una burbuja festivalera y que está a punto de... Todo el mundo, cuando le digo, guau, pues qué guapo los festis, cobro mazo, me dice, pues eso se te va a acabar porque hay una burbuja, tal. Pero entonces, lo único que me queda es ir observando cada uno de los 30 por ahí festis a los que voy este año. Pues, y ver ¿Vais a 30 festivales por este ahí, año? sí, 20 y pico. Es una barbaridad. Qué O sea, te barbaridad. pasas todo el verano de festi en festi. Bueno, es que literal. la cosa va de abril a octubre. Entonces, eso de verano, al final son 6-7 meses Pero casi. entiendo que ya no te apetezca ir a un festival por ocio. Entiendo No, que ya pues, No, lo no ves me como apetece mucho. curro y luego te quieres ir al hotel a descansar. Sí, eso es. Claro. Entonces, bueno, pues o sea, una cosa que me he propuesto yo es echar un vistazo cuánta gente hay en cada uno de esos festis y empezar a sacar conclusiones como por ejemplo esa de, pues igual los festis con más renombre sí tenían más peña, pero los festis que eran una fricada que no había oído nunca, les he visto más flojos de aforo. Me tocará este año ver si está pasando o no. No tengo ni idea. Yo no sé si petará la burbuja, lo que sí que creo es que los festivales ya están abusando un poco del consumidor que no puede más, ya no tanto a nivel de tiempo, que no te da tiempo ir a todos los festivales, sino a nivel económico. Totalmente. ¿No? Hay un punto en el que te sientes como un atraco a mano armada. Literal. Hay cosas, por ejemplo, ¿alguna vez habéis devuelto el dinero que se te queda en la pulsera? Estoy pensando, porque creo que hubo una vez que sí. Es que Pero creo porque que me no. sentó mal algo, entonces luego no me puede gastar tanta pasta. Entonces, Pero es luego que lo ya tengo. se quedan muy poco dinero y 3 luego se te pavos. pasa, sí, se te 3 olvida pavos, y no te llegas a cobran tiempo. 2,5 de gestión, que dices, ¿para qué lo voy a hacer? Pero imagínate tus 3 pavos, tus 3 pavos, tus 3 pavos. Claro. O sea, todo es una máquina de dinero. Y yo entiendo que el consumidor, que no le dejan meter comida de fuera, que no le dejan meter bebida de fuera. Hay un punto en el que ya dices, uff, Y creo que eso ya lo han quitado, pero antes tenían los tokens, que era, Sí. pues, un token te vale 3 euros. Sí. Y yo recuerdo trabajar en un concierto de Metallica que pusieron los tokens y yo estaba en caja, pues, cambiando. Y yo decía, estamos haciendo una cantidad de dinero simplemente cambiando tokens y los pobres heavies diciendo, pero ¿cuánta pasta me estoy dejando por un cachi, niña? Claro. O sea, Que también bueno, es horrible. esta idea de la gamificación, que estás ludificando, ¿no? Estás Sí. ludificando todo el proceso de pagar. Entonces tienes tokens y es como las fichitas, parece que estés en la feria cuando eras un niño, ¿no? Que también juega mucho con la nostalgia de los festivales. Voy a tocar un tema delicado. Pido disculpas por tener que hacer mención al año fatídico, 2020, la pandemia. Pero es que mientras estábamos con la mascarilla, lo que estaba pasando al mismo tiempo es que muchos fondos de inversión internacionales aprovecharon todo ese contexto así de todo parado para hacerse con la mayoría de festivales. Por ejemplo, la empresa británica Superstruct, que es dueña del Sonar, del Viña Rock, del Arenal Sound, del Monegros Desert Festival, hasta 30 festivales españoles, una locura. Que, por cierto, Superstruck, que ha comprado KKR, que es una empresa que ha sido noticia por este Ah. fondo de inversión que invierte en empresas que trabajan en territorios palestinos ocupados y que, bueno, participa en la promoción inmobiliaria de estos territorios con el apoyo de Israel. esto ha sonado mucho por lo del boicot que han claro, es hecho verdad. algunos artistas. Justo. Además, como hemos dicho, KKR ahora es dueño de Superstruck y también de muchos festivales de música de los más importantes de España.
¿Cuál es la consecuencia? Que más de una docena de artistas y bandas, pues por ejemplo como Reincidentes, Porretas, Los de Marras, Fermín Muguruza o Samantha Hudson han hecho boicot a los festivales por esa vinculación con Israel, ¿no? Y han dicho que no volverán a actuar pues por ejemplo en el Viña Rock, precisamente porque ahora está bajo ese paraguas de KKR. Yo tengo amigas que se dedican a la música y me decían, es que no podemos no ir a estos festivales porque depende que yo llegue a fin de mes a hacer estos festivales porque es la pasta que me da. Entonces no puedo no ir. Que es un poco las contradicciones a las que también nos enfrentamos los consumidores, ¿no? O los que vamos a festivales, porque es la decisión de, ostras, pero es que mi grupo favorito toca aquí, mi grupo favorito ha decidido que sí que va a participar, ¿y qué hago? Contradicciones a las que luego nos enfrentamos con los productos que compramos, los viajes que hacemos, pero... y que igual ya te has dejado un dinero de una entrada y dices, claro, ¿qué hago? Es que he planificado todas mis vacaciones al respecto. Ya no te devuelven dinero de alojamiento, del viaje. Y luego que también tenemos que pensar en el porcentaje de lo que realmente tienen estas grandes fondos de unos festivales. Por poner un ejemplo del Sonar, que también forma parte de este paraguas de KKR, en el fondo solo representa el 0,0026%. Bueno. Claro, aún así es problemático, aún así es algo a criticar, ¿no? De cómo copan todos estos fondos, pero luego haces un cálculo y dices, oye, es que no es tanto. Sonar, además, individualmente ha sido de los pocos festivales que se ha prestado a devolver las entradas cuando ha salido el escándalo. Y luego es que hay muchas empresas que efectivamente están manejadas por este tipo de fondos y de las que no se habla y a las que no se les pide responsabilidades. No sé si lo sabéis, pero el 49,9% de Portaventura es de KKR y yo no veo que nadie le está haciendo un boicot al Dragon Khan. Sería increíble, ¿no? Por otra parte. Y luego esto también es, de nuevo, poner el peso tanto en los consumidores como en los artistas y no ir tanto al fondo de decir, vale, ¿por qué esta gente controla tanto de estas empresas? ¿Por qué parece que lo copan todo y que como consumidor o como artista, pues como que no puedo escapar, ¿no? De, joder, igual me posiciono en esto, pero en otras tantas cosas voy a tener también dinero manchado. ¿Cómo se huye de esa situación? Pues es difícil. Porque luego, además, también ocurre que mientras unos podemos estar luchando contra nuestros propios principios y decidiendo no ir a un sitio o no participando en un festival, hay otros que sí que van. Entonces, o se llevan tu parte del pastel que tú al que tenías acceso, o simplemente te entra el FOMO porque no has ido al concierto al que querías ir en un primer momento, ¿no? Entonces, ahí, pues, ¿cómo somos más felices? O cómo, ¿no? Es muy complicado y son contradicciones. Creo que también es parte de la vida, ¿no? Surfearlas y encontrarse en eso. Todo no es blanco o negro y hay que encontrar la manera de ser consciente y denunciar lo que está pasando, a la vez que encontrar la manera de tú existir en este mundo en el que si tiras del hilo probablemente todo lo que consumimos está en manos de alguien deleznable. Y que la incomodidad también es productiva y es útil. Y tampoco pasa nada por vivir un poco en la incomodidad y decir, bueno, pues vale, me enfrento a estas contradicciones y me duele un poco. Entonces eso yo creo que también nos hace avanzar. Pero por recoger un poco, es verdad, hemos hablado... Bueno, rajado, podríamos decir también. Hemos hablado de las contradicciones, pero ¿podemos decir que la música, y especialmente la música en directo, se ha convertido en un lujo? La música en directo yo creo que sí se ha convertido en un lujo, especialmente cuando la buscas a demanda. Para mí sí. Para mí también creo que es una respuesta con muchos matices que hemos dado en este episodio, ¿no? Pero para mí sí que es un lujo, porque en el fondo estamos pagando más. Es tanto por conciertos como luego pues toda la lógica del festival. Y sí, parece que el streaming lo diluye un poco, pero en el fondo no. La música es más cara. A mí me da esa sensación. Álvaro. Para mí es un lujo vivir de la música. Buena forma de reformular mi pregunta. ¿Y tú, Emilio? Yo voy a hacer una recomendación, que es las fiestas de los pueblos. ¡Dilo! Que ahí también se hacen conciertos y gratuitos, y sobre todo las fiestas de moros y cristianos de Alcoy, que ahí no hacemos conciertos, pero hacemos un espectáculo de la Pero leche. habrá charanga, siempre hay charanga por ahí, una charanga, la queremos. Charangas, bueno, por todos lados. Si tenemos un día que es el Día de los Músicos, te lo puedo decir. Bueno, pero todo esto... Literal, es un lujo, al menos para nosotros. La música, interpretarla, lo es para ti, Álvaro. Muchas gracias, Alba, Albanta, por vuestro conocimiento y vuestra compañía. Gracias amistad a ti. También. Y muchas gracias, Álvaro, de Alcalá Norte, por estar con nosotros y por ayudarnos a entender y responder todas estas preguntas que teníamos. Brutal.